Pues lo primero de todo, gracias Marcela por invitarme a esta charla y también gracias por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito. Y bueno, mi nombre es Arantxa Valle, soy asesora de emprendimiento, he trabajado en el sector 7 años aquí en Berlín y estoy un poco especializada en arte y en desarrollar proyectos artísticos. Por lo cual, sin más dilación, porque tenemos muchas cosas que ver, voy a compartir la presentación. Pues como dijimos, esta presentación se llama El arte de emprender en Alemania, está organizado por Sorora y financiado por el Senado de Berlín. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy de una manera muy rápida y global? Las formas legales en las cuales yo puedo abrir una empresa cultural, los procedimientos que tengo que desarrollar, qué pasa si no soy alemana o ciudadana de la Unión Europea y quiero tener una visa como freelance, vamos a tratarlo de manera muy general, qué pasa con la Curso Social Casi y vamos a dar unas pequeñas connotaciones de impuestos. Empezaremos por las formas legales. Es lo primero de todo cuando yo quiero empezar un proyecto cultural aquí en Alemania, ¿vale? Es decir, hay tres formas que están divididas entre Einzelunternehmen, Personengesellschaft y Kapitalgesellschaft. Einzelunternehmen significa empresa unipersonal, Personengesellschaft, empresa personalista y Kapitalgesellschaft, empresa capital. La primera se define básicamente por solamente una persona que abre un negocio sin ningún capital. Es lo que diríamos llanamente autónomo. La segunda sería muy parecida a la anterior, en la cual dos personas físicas se juntan sin ningún capital. Y la última es Capital Unternehmen, es decir, decido emprender solo o sola sin ningún capital. La primera de todas es la más conocida y a la cual la mayoría de los artistas se dirigen. Yo diría, es aproximadamente un 90% de las empresas alemanas tienen esta forma jurídica. Cuando hablamos de Einzelunternehmen, además hay dos formas legales, es decir, que dependen de la actividad. La primera sería Freiberufliche Tätigkeiten, es decir, profesiones libres. Todo esto está regulado por ley. Como veis abajo está la ley 18, artículo 18 de la ley de Einkommensteuergesetz y las actividades que se corresponden como Gewerbe sería el número 15, ¿vale? En la presentación tenéis toda esta información y si en algún momento siempre podéis dirigiros a la ley. ¿Cuál es la cuestión? Que la mayoría de los artistas en un principio tienen una actividad como Freiberuflich. ¿Por qué? Porque está regulada por ley. Es un Berufscatalogos, es un catálogo de profesiones donde están incluidas. La cuestión es que muchas veces el límite entre ambas no está muy claro. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezas a vender una obra de arte en serie, haces una producción mayor, se puede llegar a considerar tu actividad como una actividad de Gewerbe. Por lo cual, una vez que nosotros vamos a hacer el registro, tenemos que definir exactamente muy bien qué es lo que vamos a hacer y el mayor porcentaje de nuestro tiempo en que lo vamos a emplear. Es decir, si vamos a invertir más tiempo en nuestra actividad artística, psicológica y menos en venderla, o menos la artística y vamos a vender más en serie. Es importante de nada, y no lo dije anteriormente, bueno, lo dije anteriormente, pero el tema de las formas legales es muy importante, porque, por ejemplo, cuando nos dirigimos a un fondo, buscamos un fondo, por ejemplo, podemos buscarlos en Creative Culture Berlin. Hay un seminario a lo largo de este año, hay un seminario con una compañera Alejandra que también ofrece asesorías sobre el tema. Es muy importante porque es un poco el primer requisito. Cualquier fondo te va a decir a qué formas legal aplica. Por lo cual, como os dije, es importante saber exactamente cuál es la nuestra y entenderlo, porque aquí tenemos un ejemplo de los fondos del barrio de Mitte de Berlín. Y aquí tenemos otro ejemplo del IBB, ¿vale? O sea que cuando veis Voraussetzungen, pone, perdona que no lo veo muy bien, pero pone Wer ist Antrag gerichtet, es decir, ¿quién puede disponer de estas ayudas? Ahí es donde vais a ver una de estas tres definiciones, ¿vale? En un principio, si decidís emprender o ya habéis emprendido solos, sin ningún capital inicial, seríais Einzelunternehmen, y si vuestra actividad es exclusivamente como artista, seríais también Freiberuflich. Vale. ¿Cómo me hago el registro? Es decir, para las dos primeras
formas legales, Einzelunternehmen y Personengesellschaft las puedo hacer yo mismo a través del Elster. De hecho, en las asesorías que nosotros ofrecemos podemos hacerlo conjuntamente. No sé si todos vosotros tenéis acceso al portal Elster, pero básicamente es la página web pública que os permite hacer cualquier tipo de gestión relacionada con la oficina de Hacienda, desde hacer vuestro registro como autónomo o pagar vuestros impuestos. Si decidís hacerlo, lo primero que tenéis que hacer es conseguir este registro electrónico. Tarda aproximadamente 2 o 3 semanas, es decir, primero os registráis, os llega un email, en ese email hay un link, pincháis en el link, posteriormente os llega una carta y en esa carta habrá un código que lo tenéis que copiar al código que viene en el segundo email y descargar un fichero electrónico. Yo diría que es casi de lo más complejo que os podéis encontrar. Una vez que tenéis el acceso al portal Elsta, tenéis que rellenar un formulario que se llama Fragenbogen zur steuerlichen Erfassung, ¿vale? Y en este portal tenéis que poner todos vuestros datos personales, la actividad a la que vais a desarrollar. Ellos tienen que comprobar que sea una actividad que no esté regulada por ley. Y posteriormente, volvemos a unas 2 o 3 semanas, os llegará el famoso número fiscal o Steuernummer. Por favor, no lo confundáis con el Steueridentifikationsnummer, que es el número que os dan cuando os hacéis el Anmeldung, cuando llegáis a cualquier ciudad en Berlín. Con este Steuernummer vosotros ya podéis empezar a emitir facturas. Como os dije, esto es para estas dos primeras formas legales, lo podéis hacer vosotros mismos, lo podemos hacer en una asesoría. Lo que sí me gustaría hacer un pequeño apunte, que no está en las presentaciones, que una típica forma legal del Personengesellschaft es la GbR, que es Gesetzliche Bürgerliche Recht, es decir, cuando dos autónomos se juntan y deciden crear una empresa. La gran desventaja de estas dos formas legales es que vosotros respondéis con vuestros activos privados, es decir, si pasa cualquier cosa a la empresa, hacéis cualquier fallo, tenéis que responder con vuestros bienes privados, pues si tenéis una casa, ahorros, un coche, ¿vale? Por lo cual, esta forma es relativamente peligrosa porque si te juntas con alguien y la otra persona comete el fallo, tú respondes por sus fallos, por lo cual yo personalmente solamente la recomiendo para proyectos específicos. Las otras formas legales, ¿vale? Que son las empresas capitalistas, ¿vale? No os confundáis, muchas veces pensamos capitalista y pensamos que está totalmente relacionada con el mundo artístico, pero no tiene nada que ver. Capitalista simplemente se refiere a que vosotros invertís un capital, iba a decir pequeño, pero no, perdonad, ponéis un capital y ese capital responde por vosotros. Es decir, si pasa cualquier cosa en la empresa, ese dinero cuenta. La más conocida es una GmbH, cuyo capital mínimo son 25.000 euros. Es decir, son formas notariales. Una vez que os dirigís al notario, tenéis que dar los datos bancarios donde estén esos 25.000 euros. Pero también está, no sé si habéis oído hablar de ella, una UG, o también conocida como mini GmbH. Eso significa que en teoría se necesita 1 euro para empezar esa empresa, 1 euro en teoría, ¿vale? Y del beneficio que vaya sacando esa empresa se tiene que guardar un 25% hasta que se consiga ahorrar esos 25.000 euros y se crea la GmbH. Dije 1 euro en teoría, ¿por qué? Porque cualquier empresa, da igual el sector que sea, no puede empezar con 1 euro. Ya solamente el dominio os va a costar más que eso o el teléfono. Por lo cual es el notario, por así decirlo, quien decide el capital mínimo. Pero normalmente en vuestro sector, salvo que no casi en masa, suelen ser 2.000 o 3.000 euros, os va a pedir eso el notario. Como os dije, estas formas son notariales, nosotros os podemos dar toda la información, pero es un notario que lo hace. Se firman una serie de contratos y tenemos modelos de estos contratos. Mis compañeras os lo adjuntan en el chat. ¿Por qué? Porque aunque os lo haga un notario, siempre es bueno ir por adelantado con toda la información. Al final debemos de saber que la información es poder y todo lo que controlemos y conozcamos y sepamos
va a ser siempre minimizar problemas. Pues esto es un poco de las formas legales, ¿vale? Es decir, lo importante que os tengo que decir es que cuando busquéis algún fondo o vendáis alguna obra de arte o ofrezcáis vuestros servicios como artistas, tenéis que hacerlos a través de una factura y esta factura mínimo tenéis que tener la forma de Einzelunternehmen, empresa unipersonal. Si solamente ofrecéis vuestros servicios de artista, profesión libre, freiberuflich. Si además vendéis, se os puede llegar a considerar Gewerbe y para ello necesitáis este Steuernummer. Pues vamos a seguir. A ver, y vamos con el tema del visado. No sé si alguno de vosotros os puede llegar a interesar, pero bueno, es bueno siempre decirlo, dar unas pequeñas indicaciones. En Alemania existe lo que se llama Gewerbefreiheit, es decir, todos tenemos libertad de emprender un negocio, pero por supuesto hay una serie de limitaciones. Algunas se refieren a las actividades. Por ejemplo, si yo quiero abrir una peluquería, tengo que tener un Meister, tengo que tener una formación en ella. Y si yo no soy alemana o europea, también puedo llegar a tener una limitación al respecto. Para ello podemos conseguir una visa, ¿vale? También tenemos, se llama Aufenthaltserlaubnis zur freiberuflichen Tätigkeit, ¿vale? Importante, en la presentación habéis dicho que no todos sois de Berlín, esto es solamente para la ciudad de Berlín, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Que aparte de toda la documentación, típica documentación que hay que dar para el visado, hay que dar además el Steuernummer, es decir, el registro que hemos dicho anteriormente, es decir, rellenar este formulario que se llama Fragenbogen zu steuerlicher Erfassung en el ELSTE, y además hay que dar un pequeño plan financiero, ¿vale? Se llama Ertragsvorschau, ¿vale? Y en este formulario, que lo tenéis ahí un pequeño pantallazo, se hace una previsión de los 3 próximos años, es decir, se dice lo que vais a facturar, tanto por vuestra obra artística, por proyectos, un so weiter und so fort, y además los gastos que vais a tener, ¿vale? En un principio parece un poco complejo, está en alemán y en inglés, pero es básicamente igual volver a rellenarlo porque ellos se tienen que asegurar que gracias a vuestra actividad artística vais a poder residir en Alemania. Exactamente igual, si alguno de vosotros tenéis que rellenarlo y queréis, lo podemos hacer en una asesoría o incluso yo lo podemos chequear, no hay problema. Vale. Bueno, este era un pequeño apunte sobre la visa que siempre viene bien. Vale. La Künstlersocialkasse básicamente es la caja de artistas, ¿vale? Es decir, lo que vamos a ver ahora de una manera muy rápida son las condiciones que se necesita para entrar, qué es lo que nos cubre, lo que pagaríamos, cómo se hace el registro. Pero aparte, en relación a la Künstlersocialkasse, yo como artista me puedo relacionar de dos maneras. Es decir, como artista puedo entrar en la Künstlersocialkasse y me van a pagar la mitad de tres seguros sociales, pero aparte, cuando yo desarrollo un proyecto artístico, a la Künstlersocialkasse también tengo que pagarles un porcentaje, ¿vale? Vale, bueno, un poquito de historia de la Cruz Social Cárcel, pero bueno, muy pequeña. Se creó en 1983 y lo que es importante es entender un poco por qué, sobre todo porque hay fracciones políticas y hay parte de la sociedad que opta un poco por eliminarla por cuestiones monetarias, sobre todo grandes compañías de televisión o medios de comunicación. Es decir, la Cruz Social Cárcel se creó a mediados de los 80. ¿Por qué? Porque el gobierno alemán se dio cuenta que había un grupo social que desarrollaba una actividad, unos artistas, que a lo mejor no llegaban a tener unos recursos suficientes para pagar el seguro médico o el seguro de jubilación. ¿Cuál es el resultado? Que si no lo pueden pagar esas personas, al final lo tiene que pagar el propio gobierno, por lo cual decidió crear este organismo en el cual si tú consigues entrar en él, en cierto modo, y ahora explicaré por qué digo en cierto modo, funciona como una empresa, es decir, cuando tú estás empleado en Alemania, el 50% de los seguros sociales los paga la empresa y el 50% los pagas tú. La Cosa Social Cárcel, hace lo mismo,
¿vale? Pero solamente con 3 seguros, ¿vale? Con la Krankenkasse, seguro médico, con el Pflegeversicherung, seguro de cuidados, que van ambos incluidos, y con la jubilación, el Rentenversicherung. Pero no se ocupa de los impuestos. Los impuestos os ocupáis vosotros directamente y ahora haremos también una pequeña indicación. Vale. Bueno, esta es una pequeña evolución de la Curso Social Case desde finales de los 90 hasta el 2023. Bueno, lo tenéis en la página web y por si lo queréis echar un vistazo. En la página web, ¿vale? La tenéis también el link, podéis encontrar toda la información, pero vamos a lo importante. Vale, importante. Para entrar, lo primero de todo tenemos que ser artistas o tener una actividad o publicistas, ¿vale? A tiempo completo, ¿vale? Hauptberuf. Y además tenemos que tener unos ingresos como artista mínimos de 3.900 euros por año, ¿vale? ¿Qué actividades están cubiertas? En la propia página web se indican, ¿vale? Y aquí están todas indicadas, ¿vale? Se dividen en actividades de escritura, de palabra, obra de diseño, música e interpretación, ¿vale? Por lo cual aquí están todas, ¿vale? Es muchas veces llamativo que hay actividades relacionadas con el arte, por ejemplo, como curadores que no están incluidas, ¿vale? Por lo cual, más no se puede, más no es simplemente ver las actividades y una vez que hacéis el registro, indicar cuáles están. Estas son actividades y aparte, ellos, como os dije, tienen que comprobar que yo hago esta actividad a tiempo completo, Hauptberuf, es decir, estos son pantallazos del formulario que yo tengo que rellenar, ¿vale? Aquí tengo que indicar las actividades que hago y aquí tengo en una tablita, tengo que indicar las actividades que hago como autónomo, como artista, Beruf Tätigkeit als Selbstständige, es decir, lo que he hecho yo como autónomo y como artista, y también como Arbeitnehmer, es decir, como empleado. Puedo compaginar ser artista a tiempo, ser artista a tiempo completo, pero también a la vez tener un pequeño trabajo, ¿vale? Son ellos los que yo rellenando estas tablas lo valoran. Importante, cuando dijimos que se requieren, aquí lo tenemos, mínimo 3.900 euros como ingresos al año para entrar. ¿Qué es lo que consideran ellos como ingresos? Betriebseinnahmen. Ellos consideran todos mis ingresos por mi obra de arte, ¿vale? También por mis derechos de autor, ¿vale? También becas, siempre y cuando son einkommensteuerpflichtig, es decir, pagan los impuestos, ¿vale? Recordar a partir siempre que apliquéis a cualquier tipo de ayuda o beca. Ahí se indicará si están sometidos a impuestos o están libres de impuestos, ¿vale? Esto es súper importante tenerlo en cuenta para la Curso Social que hace, además de también para los impuestos. Y luego también los premios, ¿vale? Por lo cual, a partir de ahora, por favor, esta presentación es importante estos términos. Pero, por supuesto, la Curso Social Case, a los ingresos que yo he tenido como artista, le tengo que restar los gastos que yo tengo como artista. Recordar que estos 3.900 no son solamente los ingresos, sino también los gastos. Es decir, sería todo tipo de material relacionado con que necesito para hacer mi obra artística, también atelier, formación, seguros como artista, es decir, aquí no entra ni la Curso Social Case, el seguro médico, ni la Rentenversicherung. Aquí típicos seguros que podéis tener como artista es Betriebliche Haftpflichtversicherung, es decir, el seguro de responsabilidad a terceros, o también el seguro legal, Rechtsversicherung. También si tenéis que pagar cualquier tipo de cuota para vuestra profesión, si necesitáis ayudas de asistente o cualquier persona que os ayude, también lo podéis hacer.
y también cualquier tipo de inversión, es decir, típico, necesito un ordenador para mi obra artística, es una inversión, se deprecia a lo largo de los años, pero también se incluye como gasto e influye en mis ingresos como artista, incluyen en estos 3.900 euros, por lo cual, si decidís entrar o ya estáis, tener en cuenta todos estos gastos. Seguir. Por supuesto, hay una excepción a estos 3.900 euros, es decir, para los artistas que acaban de empezar, es decir, se suele considerar aquellos que acaban de salir de la universidad, ¿vale? Como dijimos anteriormente, la curso se alcanza, es importante que sepamos que no es un seguro médico, ¿vale? Ni es un seguro de jubilación. Es una institución pública que nos va a pagar la mitad de nuestro seguro de jubilación, que es Pflichten Rentenversicherung, la mitad de nuestro seguro médico y la mitad de nuestro seguro de cuidados, ¿vale? Krankenversicherung y Pflegeversicherung siempre van juntos, ¿vale? Como dije anteriormente, en cierto modo actúa como una empresa. Importante, la Curso Social Case no incluye el seguro de accidentes, ¿vale? Es decir, si os pasa cualquier cosa, no vais a recibir un dinero para ello, ¿vale? Como empleado, en cambio, sí, ¿vale? Es un poco la diferencia que tienen. Para ello, lo que podríais hacer es en el Krankenversicherung, en el seguro médico, adjuntar una cuota de Krankengeld, es decir, en el caso de estar enfermos recibiríais un dinero, pero eso, por así decirlo, lo tenéis que valorar y pagarlo aparte. ¿Qué cantidad tengo que pagar? Siempre va a ser un porcentaje de los ingresos que tengo, ¿vale? Pero que sepáis, aquí pone 2022, pero no han cambiado los datos, que sería, para la jubilación tendría que pagar un 18,6% de mis ingresos, lo que dijimos anteriormente, todo el dinero que me entra como artista menos todos los gastos que tengo, y este 18,6 se divide entre la Curso Social Case y yo, por lo cual yo pagaría la mitad. Pero no solamente de la jubilación, sino del seguro médico y del Pflegeversicherung, que pagaría 14,6 del seguro médico y 3,04, ¿vale? En el caso, el Pflegeversicherung, en el caso de si soy padre o madre sola, sería 3,05 y de Kinderlosen 3,40. Vale, aquí tenéis un pequeñito ejemplo de lo que yo pagaría. Imaginaros que yo tengo unos ingresos anuales de 10.000 euros, ¿vale? Eso es un ejemplo. La jubilación voy a pagar 18,6, pero recordad que yo pago la mitad, que serían 9,3. La Cumbre Social Case paga la otra mitad, 9,3. Si yo divido 10.000 entre 9,3, serían 930 euros que yo tengo que pagar al año por mi jubilación. Eso lo divido entre 12 y pagaría 77,50 euros de jubilación, ¿vale? Los otros 77,50 lo pagaría en la Curso Social Case. Importante, cuando yo me registro en la Curso Social Case y hago este formulario, que aquí hay algunos pantallazos de él, aparte de poner mi actividad, de todo lo que he hecho como autónomo y como empleado, también tengo que escribir mi previsión, ¿vale? Es decir, lo que yo creo que voy a ganar, tanto lo que voy a facturar como los gastos que voy a tener. Una vez que ha pasado el año, la Curso Social Case me va a pedir mi declaración de la renta, que como autónomo estoy obligada a hacerla. Tengo 7 meses, desde el 1 de enero hasta finales de julio, y dependiendo de esa declaración de la renta, si he ganado más de lo previsto, me subirán la cuota. Si he ganado menos, me la bajará. Con el seguro médico pasa exactamente igual. En vez de 18,6, pago 14,6%. Volvemos a lo mismo, está dividido entre la Curso Social Case y yo, seríamos 7,3, 10.000 euros entre 7,3, 730 euros que pagaría el año, lo divido en 12, 60,83 al mes, ¿vale? Esos cálculos son importantes si decidís antes de entrar, porque bueno, pues en cierto modo los tenéis que hacer para vosotros mismos, saber lo que vais a pagar o lo que no.
Y con el seguro de cuidados, el Pflegeversicherung, es un 3,05 o un 3,4, dependiendo si tengo hijos o no, y pasa exactamente lo mismo. En el primero de los casos sería la mitad, 1,52 dividido entre 10.000, 152 al año, dividido entre 12, 12,71 euros que pagaría al mes, ¿vale? Normalmente, como os dije, cuando yo hago el ANTRA, yo hago el formulario para registrarme, indico estos valores, ellos me aceptan y ya me harían el cálculo, pero básicamente el cálculo sería algo como esto. Estos son cantidades muy bajas, pero bueno, para que os hagáis una idea. Sigamos. Vale. Importante, hay unas cantidades mínimos y hay unas cantidades máximas, ¿vale? Os lo digo porque si vosotros estáis en, a lo mejor, el no mínimo, 5.000, dijimos a partir de 3.800, pero si estáis en los mínimos, vais a pagar siempre mínimo 30,23 euros, ¿vale? Y si estáis en el caso opuesto, que facturáis mucho, ojalá vais a pagar un máximo de 627,75. Importante, también esto existe para la Krankenkasse, para el seguro médico, un mínimo de 40,03 y un máximo de 353,14 euros. ¿Vale? Vale, pues vamos a seguir. Vale. Como dije, la Cruz Social Cáceres comprueba que cumplamos estas tres condiciones, es decir, la actividad que realizamos, tenemos que marcarla, si lo hacemos a tiempo completo, con esa tablita indicando lo que hacemos y lo que no, y con nuestros ingresos, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Siempre con las Belege. Cuando veáis esta palabra Belege, siempre las facturas, es la prueba de que yo he hecho una actividad, por lo cual cuando hagáis el ANTRA, no olvidáis, para evitar cualquier tipo de problema, no olvidáis incluirlas. Vale. Vale. Pues entonces aquí, esperad, aquí está el Anmeldung, ¿vale? Es importante, cuando hacéis el Anmeldung, ¿vale? Hay un primer Anmeldung, ¿vale? Y esto no significa que ya estéis registrados ni nada. Esto solamente significa que os van a mandar una carta con el Antrag, ¿vale? Con este Antrag. Este Antrag también, perdona, esto es lo que pensaba que anteriormente que lo había cargado para dároslo y os lo damos ahora. Mis compañeras os darán el formulario. Es decir, el proceso puede ser de dos maneras. Relleno primero el Anmeldung, me llega una carta con este formulario, pero todavía no estoy registrada, es decir, aquí tengo que rellenar bastante información, lo que os dije, mis actividades, los ingresos, además de mi portfolio artístico, ¿vale? Y entonces ellos comprueban mi idoneidad o no. El tiempo no os lo puedo decir, pero puede ser desde un mes hasta 6 meses. Y entonces es cuando ya esté registrada, ¿vale? Esto no significa que todavía esté registrado. Que es muy importante para la Curso Social Clase a la hora del registro y en general para cualquier tipo de institución, siempre por favor darlo todo lo más ordenado posible, ¿vale? Sé que parece muy lógico, pero tenemos siempre que ponernos en los zapatos del otro y pensar que es un funcionario alemán, que a lo mejor no va a estar invirtiendo mucho tiempo en ver las cosas. Si a primeras no le cuadra, no se va a complicar y lo va a echar para atrás y directamente va a dejar aparte el caso. Esto es importante también porque normalmente cuando aplicas a la Curso Social Clase no sueles acertar a la primera, es decir, suele faltar alguna documentación o no tienen algo claro y ellos te escriben una carta. Es importante responderla lo antes posible y no pasarte del tiempo, porque si te pasas del tiempo, eliminan directamente tu ANTRA, tu portfolio y lo dan por cerrado, por lo cual es un poco trabajo perdido, por lo cual también Marcela también puede hacer asesoría sobre el tema, por lo cual si alguno decide entrar, por favor, también en este año os podemos ayudar. Bueno, pues vamos a seguir. Como dije, la forma de relacionarnos con la Curso Social Clase como artista va en dos direcciones. Es decir, si yo soy artista y quiero entrar en ella,
van a pagarme la mitad de los seguros sociales, yo voy a pagar la otra mitad, pero también cuando yo hago un proyecto de cualquier tipo, aunque no sea artístico, y contrato a artistas, voy a tener que pagar un porcentaje, ¿vale? Es por eso es por los que decía que no toda la parte, no toda la sociedad está de acuerdo con la concurso social que hace, porque hay empresas, por ejemplo, audiovisuales muy grandes o mismamente televisiones privadas que pagan unas cantidades enormes a la concurso social que hace y por ello un poco están en contra de ella. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo haga un proyecto y contrate a gente, tengo que pagar este año un 5% de los autónomos que tengo como artistas. Es decir, yo hago un proyecto, por ejemplo, aquí tenemos el típico plan financiero, ¿vale? Para un proyecto y voy a contratar a 3, 4, 5, da igual la cantidad de artistas, por un valor de 10.000 euros. Cuando digo contratar me refiero como autónomos, es decir, ellos con su Estoy Anuma me van a pasar una factura y yo les voy a pagar y para mí es un gasto. De esos 10.000 euros yo tengo que pagar el 5% en la Conso Social Case, ¿vale? Eso es importante muy importante que lo sepáis, tanto si vais a presentar un proyecto para el propio plan financiero, porque también he conocido gente que ha perdido dinero en este asunto al no saberlo, o incluso un poco para las formalidades del proyecto, es decir, esto es un fallo, por así decirlo, muy básico y está muy mal visto si no lo presentáis, pero como os dijimos, durante este año va a haber muchos seminarios y va a haber sobre realización de proyectos y también nos podemos ayudar. Como os dije, por ejemplo, nosotros este proyecto que estamos haciendo durante este año, hay distintos artistas contratados y en nuestro plan financiero tenemos un budget para estos artistas y además hay una posición en la parte financiera que es un 5% de ese dinero que al final del proyecto tendremos que dárselo a la Concurso Social que hace rellenando un formulario con ello. Por lo cual, recordar siempre que nuestra relación con la Concurso Social que hace va en dos direcciones. Además, no sé si habéis oído hablar, esto también es muy típico, que hay algunos artistas que no consiguen tener facturas como artistas. Yo ya he conocido unos cuantos casos de gente que hace una obra una actividad artística y les piden por favor que hagan la factura de otra manera, como asistente o cualquier otra cosa. El motivo básicamente es esto, porque la persona que te contrata no quiere pagar este 5%. Pues bueno, la curso social que hace ya... vale, perdona. Importante también, en la curso social que hace, la página web a mí personalmente no la veo muy amigable, pero bueno, por supuesto os podéis navegar, os hemos descargado la información principal, pero aparte ofrecen seminarios, ¿vale? Es decir, ofrecen seminarios y también formación, por lo cual también os invito a que miréis en la página web. Vale. Vale, bueno, esto es básicamente lo que os comentaba, que si hacéis algún proyecto como Gesetzgeber tenéis que registraros. Vale. Vale, bueno, pues ya hemos terminado con la parte de la cosa del alcance. Quizá vaya muy rápido, no sé si más o menos, como tampoco puedo ver, no quiero ver el chat para no despistarme, no sé si estoy yendo muy rápido o si os está pareciendo interesante. Quizás sí vaya muy rápido, pero bueno, luego tendremos un tiempo para las preguntas y por supuesto siempre tenemos las asesorías. No obstante, ya hemos visto un poco las formas legales de manera muy general, cómo me registro, el visado, la concurso social que hace y ahora vamos a ver los impuestos. Desgraciadamente, no sé por qué siempre lo dejo al final, cuando la gente está un poquito más despistada y más cansada, y es justo el tema más complejo y que necesita más atención. Voy a explicarlo de manera muy general, pero siempre estamos abiertos a una asesoría y para ello estamos. ¿Qué es lo importante que tenéis que saber? Una vez que yo soy autónomo, incluso como artista o como cualquier actividad, recordar, una vez que yo consigo este número fiscal, el Estoy Anuma, ¿vale? Volvemos a las formas legales, ¿vale? Ahí es el internet. Tengo mi número fiscal, estoy obligada a hacer mi declaración de la renta, ¿vale? Si decido hacerla yo sola, o a través del portal Elster, tengo 7 meses, ¿vale? Del 1 de enero al 31 de julio del año siguiente, es decir, ahora todavía estamos a tiempo para hacerla del 2023. Yo personalmente todavía la tengo que hacer.
Si por el contrario decides que te la haga un asesor fiscal, tienes hasta 14 meses, es decir, el asesor fiscal tiene hasta final de febrero del año siguiente. Esto es importante saberlo porque también es típico. Mucha gente tiene un asesor fiscal y escribe, no responde, no sabe nada y se agobia. Y es porque básicamente ellos tienen más periodo porque tienen que hacer las declaraciones de muchas personas y bueno, tú vas bien, con tu caso va bien, hay tiempo todavía. Pero no obstante, controlar vosotros los tiempos. Como os dije, vuelvo otra vez a los impuestos. Vale. Como autónomo voy a estar relacionado con tres impuestos. El Einkommensteuer, cuya traducción sería el impuesto sobre los ingresos. El Gewerbesteuer, cuya traducción sería el impuesto sobre la actividad. Y el IVA, cuyo nombre es Umsatzsteuer, ¿vale? Y también explicaremos un poco la ley de Kleinunternehmenregelung. Kleinunternehmenregelung es una ley, ¿vale? No es una forma legal, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. El Einkommensteuer básicamente es un impuesto global que yo pago sobre todos los ingresos que tenga. Es decir, si yo decido empezar una actividad artística, tendré que pagar impuestos por ello, ¿vale? Hay una cantidad que está libre de impuestos. Perdonad, aquí hay un fallo, es 2024, el número está bien. Es decir, si yo tengo un beneficio inferior a 11.784, no pago impuestos. Pero aunque yo no pague impuestos, siempre tengo que hacer la declaración de la renta porque además ellos tienen que comprobarlo. Ese es en el caso de si yo soy soltero. Si estoy casado, es el doble, pero los ingresos se juntan, ¿vale? El impuesto sobre los ingresos se calcula sobre la base imponible, cuyo nombre es Einkommen, es decir, es una tablita. Ahora, desgraciadamente, no tenemos suficiente tiempo para explicarlo, pero lo podemos también hacer en una asesoría en el cual se me suman todos mis ingresos como artista, por ejemplo, y se le va restando unos gastos como, por ejemplo, los seguros, el seguro médico. Dependiendo de esta cantidad, voy a pagar un porcentaje. Este porcentaje va a ir desde un 14,5 hasta un 45%, ¿vale? Es lo que llaman en Alemania Kalte Progression, es decir, progresión fría, es decir, a cuanto más gano, el porcentaje va a subir, ¿vale? Por lo cual es importante un poco saberlo y controlar quizás esta cantidad. El Gewerbesteuer es el impuesto sobre la actividad. Aquí lo que tenéis que tener muy claro todos es si mi actividad está declarada como Freiberuflich, profesión libre. Espera, vuelvo otra vez al comienzo. A ver, aquí, si mi profesión está declarada como Freiberuflich, no voy a pagar el impuesto sobre la actividad, por lo cual sí que es importante que una vez que vais a hacer este registro, este formulario que se llama Fragenbogen Zustellige Erfassung, siempre intentar que se os considere como profesión libre. Es decir, si vais a vender también obras, especificar claramente que son obras exclusivas, que el mayor porcentaje de vuestro tiempo es por vuestra actividad artística para que se os considere Freiberuflich y no paguéis el impuesto sobre la actividad que se llama Gewerbesteuer. Vuelvo. Este impuesto también es un impuesto directo, es decir, cuanto más gano, más pago, pero no es un porcentaje, sino se calcula según una fórmula. A ver, espera, llegamos ya a la fórmula. Vale, aquí, vale. Llegamos a la fórmula. Importante, lo primero de todo, hay una cantidad también que está libre de impuestos. Es decir, si mi beneficio, es decir, lo que facturo, todo lo que he ganado como artista, menos los gastos como artista que he tenido, si este beneficio es inferior a 24.500 euros, no pago el impuesto. Pero no obstante, tengo que hacer la declaración correspondiente, tengo que hacer el Gewerbesteuererklärung, aunque luego me llegará el resultado y me dirá que cero, ¿vale? Si mi beneficio es superior a 24.500 euros, tengo que pagarlo y se calcula según una fórmula.
Esta fórmula sería lo que veis aquí, que sería mi beneficio menos 24.500 euros, se multiplica por 3,5% por un EBSAT. Este porcentaje es un porcentaje que depende de la región, por lo cual, para los que estéis en Berlín, apuntaros que es 410, pero como he visto que hay gente de fuera, tendríais que mirarlo en internet. Por lo cual, básicamente es esta fórmula y, bueno, más no os puedo decir. Lo que sí os puedo decir es en los libros que os enseñó anteriormente Marcela, que mañana los vamos a dar a las personas que vengan al seminario, está más explicado y aparte hay ejemplos. No obstante, también os lo podéis descargar gratuitamente en internet. Importante, hago una pequeña recapitulación de este impuesto. Importante, es el impuesto de la actividad. Las profesiones libres no lo pagan. Es libre de impuestos hasta un beneficio, es decir, lo que factura menos los gastos de 24.500 euros. Y si yo sé que lo he superado, puedo calcularlo, hacer una pequeña previsión que sería mi beneficio menos 24.500 euros multiplicado por 3,5 multiplicado por EBETSAT, que es un porcentaje que en el caso de Berlín es 410. Sé que parece así un poquito al principio difícil, pero es simplemente un cálculo y si alguno de vosotros ya está registrado y se le ha considerado que verde o queréis vender vuestra obra de arte en producción, pues también lo podemos hacer en una asesoría. Y vamos al final con el impuesto del valor añadido o IVA. En Alemania se llama Umsatzsteuer, es decir, cuando yo emito una factura, yo hago una obra de arte, como actividad artística le tengo que sumar un 7%. Imaginaros que pues a lo mejor os hago un diseño gráfico, un servicio de un diseño, 1.000 euros más 7%, 1.070 euros. Y esos 70 euros se los tengo que dar mensual, se los tengo que devolver a Hacienda. Es decir, los 2 primeros años tengo que hacer mensualmente lo que se llama la liquidación del IVA, que el nombre es Umsatzsteuervoranmeldung, ¿vale? Este 7% es una excepción, ¿vale? Es decir, el IVA general es el 19%, es el que pagamos todos en la mayoría de las actividades que adquirimos. Pero el 7% es, por así decirlo, una excepción, que es, por ejemplo, para arte, Lebensmittel, comida, periódicos, libros, no, transporte está libre. Comida, si te la coges para llevar, si te la comes en el sitio es de un 19%, ¿vale? Y luego hay otras actividades que están libres de impuestos, por ejemplo, transporte público o formación universitaria, que tienen un 0%. Es decir, cuando vosotros sois lo que se llama Umsatzsteuerpflichtig, que es lo contrario a Kleinunternehmen, ahora explicaré lo que significa Kleinunternehmen, vosotros tenéis que incluir en vuestras facturas este 7%, el cliente os lo paga y mensualmente hacéis la liquidación del IVA. Lo podéis hacer vosotros mismos, recordar siempre a través del portal Elster, y este 7% lo devolvéis se lo dais a Hacienda, es decir, vosotros sois meros intermediarios de este impuesto. Pero además de devolver este 7% a Hacienda, de dárselo, vosotros a esta cantidad le podéis restar todo el IVA de los productos que habéis comprado para vuestra actividad. Pues imaginaros que yo, como dije anteriormente, hago un diseño por 1.000 euros más 7%, 1.070 euros, los devuelvo a Hacienda. Pero además, por ejemplo, imaginaros que compré material para mi obra de arte, material de oficina, por ejemplo, que lo necesité para hacer mi actividad. Y ese material me costó 100 euros. 100 euros más 19, perdona. 119. Yo cojo y digo 70 euros que tengo que devolver a Hacienda, menos 19 que pagué por este impuesto, 70 menos 19 sería 51 euros que tengo que pagar a Hacienda. Y esta operación se hace mensualmente los 2 primeros años, es decir, la liquidación del IVA de enero, el Umsatzsteuervoranmeldung de enero, lo tengo que hacer en febrero, del 1 al 10 de febrero. Y vamos con la ley de Kleinunternehmen, que es
una excepción al IVA, ¿vale? Seguramente que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella. Y esto significa básicamente que si yo me declaro como Klein Unternehmen, es decir, una vez que yo relleno, vuelvo rápido, este formulario, este famoso formulario que se llama Fragenbogen zu steuerliches Verfahren, aquí, por aquí, justo al final, casi al final, hay una opción que me dice que si quiero ser Klein Unternehmen, si me quiero declarar Klein Unternehmen. Si yo me declaro y, por supuesto, cumplo las condiciones, cuando yo emito una factura, lo hago sin IVA, es decir, este servicio de diseño que os dije anteriormente por 1.000 euros sería 1.000 euros, sin 7%. Vale, ¿cuáles son las condiciones? Que el primer año que yo abra mi actividad, es decir, cuando yo consiga mi Steuer Nummer, en todo el año tengo que facturar Jahresumsatz, esta palabra, menos de 22.000 euros. Es decir, todo el dinero que yo ingreso por mi actividad artística tiene que ser inferior a 22.000 euros. Aquí no tiene nada, no entra en juego los gastos que tenga. Esa es la primera condición, o que el segundo año esa grenze, ese límite, suba a 50.000 euros, exactamente. El tercer año, el límite vuelve a otra vez 22.000 euros. Es decir, imaginaros que yo el primer año consigo mi número fiscal y, importante también, perdonar, Jahresumsatz. Eso significa en todo el año. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, consigo mi número fiscal en julio, en mitad del año, estos 22.000 euros ya no son 22.000, es la mitad, 11.000, ¿vale? Es proporcional porque es en todo el año. Pero vamos a ir con el ejemplo que decía. Imaginaros que yo he conseguido este año en julio mi número fiscal. No me puedo pasar de 11, bueno, me puedo pasar, no hay, pasarme, puedo pasar, no habría ningún problema, nadie me va a penalizar por ello, pero imaginaros que supero estos 11.000 euros. A partir del próximo año, de enero del próximo año, ya soy lo que se considera Umsatzsteuerpflichtig, que es lo contrario a Klein Unternehmen, es decir, tengo que empezar a incluir el 7% en mis facturas si soy artista y tengo que empezar a hacer la liquidación del IVA. Puede pasar también que el primer año no exceda este límite y el segundo a lo mejor llegue a 30.000 euros. El tercero sigo siendo Klein Unternehmen, pero el tercero, el límite, vuelve a los 22.000 euros, ¿vale? Es decir, si yo me declaro Klein Unternehmen, tiene las ventajas, por así decirlo, que soy más competitiva que el resto de artistas o de empresas, porque no voy a tener este 7%, pero voy a tener la desventaja que no puedo hacer esta liquidación del IVA. Es decir, como no puedo hacer esa liquidación del IVA y si adquiero muchos productos o muchos servicios para mi actividad artística, el IVA de esas actividades lo tengo que pagar de mi bolsillo. Por lo cual, para las personas que no estén registradas todavía, esta decisión hay que pensarla, las ventajas y las desventajas y cómo nos puede afectar. Y, por supuesto, siempre lo podemos ver en una asesoría. También importante para las personas que ya están registradas y son Klein Unternehmen, tienen que controlar muy bien esta facturación y tenerla en cuenta por si el próximo año se pasan. Porque si el próximo año se pasan, tenéis que saber que desde el 1 de enero tenéis que empezar a emitir las facturas. Si no lo habéis hecho y pasan los meses, es una situación, por así decirlo, dramática. No quiero tampoco hablar en esos términos, pero puede ser problemática porque tendréis que volver a hacer las facturas y es bastante lío. Y por último, deciros de esta ley de Klein Unternehmen Regelung, que como os dije, en la factura no se incluye el IVA, pero hay que poner un aviso, ¿vale? Hay que poner, de acuerdo a la ley 19, al artículo 19 de la ley de Einkommensteuer, esta factura no tiene IVA, por lo cual esta presentación, como es muy rápida, no os puedo enseñar un modelo, pero exactamente igual, si necesitáis un modelo siempre podéis escribirnos, ¿vale?
Y vale, bueno, pues eso sería todo. Quizá haya ido un poquito rápido, pero a lo mejor, quizá a lo mejor para poder realizar preguntas. Recordaros que, bueno, es que este material es con fines educativos y es para daros información a nivel muy general. Es decir, en ningún momento es ningún tipo de asesoría legal o financiera, por lo cual se os va a entregar, se os entrega ahora, se cuelga en el chat, por supuesto lo podéis compartir con cualquiera, pero en cualquier momento la ley puede cambiar o muchas veces podemos descontextualizar lo que hemos dicho si no estamos presentes en el momento. Muchas gracias por todo, ¿vale? Aquí está mi email, ¿vale? De Sorora. Como os dije, tenemos asesorías online gratuitas los miércoles por la tarde. También podéis escribir.